Hola, buenas tardes. Comenzamos el tema, creo que es el tema 8, que es el último ya que vamos a ver en este curso. Me habría gustado pues, ver algunos conceptos que se van a ver en el tema 8 de forma más rápida, pero bueno, yo creo que con lo que vamos a explicar en este tema, pues va a quedar lo fundamental suficientemente claro, como para que seáis capaces de llevar a cabo un estudio de mercados, pues tan solo usando Geoda y pues con ayuda de Excel y con, bueno, pues no sé, algunas pues, no sé, herramientas más, internet y cosas que hemos estado viendo pues a lo largo del curso, ¿no? Tomo pie, como estáis viendo, de un story map que ha publicado Esri y que yo creo que ya os lo propuse hace tiempo. No lo llegamos a ver en profundidad, es lo que vamos a hacer ahora, y que se llama Expansión y predicción de ventas, ¿no? A mí me gusta este story map porque sigue de manera bastante organizada, ¿no? Pues lo que sería el esquema de un análisis de mercados pues de expansión en particular. O sea, si tú, por ejemplo, quieres abrir una nueva tienda, pues pues normalmente pues en un mercado nuevo, diferente, mercado aquí puede ser una ciudad, puede ser un barrio, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué harías? ¿No? Es verdad que hay gente pues muy intuitiva, ¿no? Kotler cuenta en su libro, muy famoso, pues de aquellos hombres de negocios, ¿no? No se contemplaba que hubiera mujeres hace, no sé, pues 100 años o 50 años, ¿no? Y que bueno, pues con esa intuición que tiene mucha gente para los negocios, ¿no? Pues contemplaba a lo mejor pues un solar, pues no hace falta que sea un sitio grande, pudiera ser pues un local, ¿no? Y decía, pues aquí, ¿no? Y abría y aquello era un éxito. Pero mirad, la mayoría de la gente no tenemos esa super intuición y más hoy en un mundo de datos, pues lo normal es querer preguntar, ¿no? A los datos y a la estadística que conocemos, pues si, en fin, si a esto que la intuición, ¿vale? Te puede decir que a lo mejor aquí vas a estar muy bien, pero si, bueno, pues los datos confirman lo que la intuición te dice, siempre será conveniente, ¿no? Y por eso estamos en este tema. Bueno, lo que hace Esri aquí es pues, hacer una introducción que nosotros pues, ya hemos realizado, ¿no? Sobre qué es esto de, o sea, cómo utilizar un sistema de información geográfica muy avanzado, lo que diríamos ya un sistema de geomarketing completo, ¿no? Y por tanto, pues bueno, cómo contestar a preguntas que son clave. Pues, por ejemplo, las preguntas sobre pues dónde viven los clientes, ¿no? Yo creo que hoy día toda empresa más o menos tiene una idea bastante clara, ¿no? Y tiene a los clientes geolocalizados, pero bueno, esto no siempre ha sido así y quizá pues bueno, haya negocios pues, que no se lo hayan planteado o que no hayan podido, como digo, geolocalizar a sus clientes, ¿no? Por otro lado, bueno, otra pregunta interesante es si allí donde yo estoy, ¿no? Si estoy en el sitio adecuado. Es decir, no, yo pudiera ser que estuviera en un lugar aparentemente interesante, pues para, no sé, a lo mejor hace 30 años, pongamos por caso, ¿no? Y que resulta que, bueno, que ese lugar pues ya no tenga ningún interés ahora o tenga mucho menos interés, ¿no? Estas cosas pues son importantes, ¿no? Y claro, el análisis espacial puede ayudar. No digo que sea la única ayuda, el análisis espacial es complementario a otros análisis, ¿no? Que a lo mejor pues, han estado más extendidos, como las series temporales y demás, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, bueno, también saber dónde está la competencia, ¿no? Si yo tengo una competencia más o menos cercana, pues bueno, pues también el poderla geolocalizar, saber si, no sé, pues estamos compitiendo y fagocitándonos, ¿no?
y a lo mejor pues podríamos localizarnos en otro lugar donde pudiéramos convivir mejor, ¿no? Y tener más oportunidades. O por ejemplo, ¿no? Si es el caso que se plantea aquí en este ejercicio, ¿no? Bueno, pues si yo tengo un local disponible, me han hablado de una ubicación, ¿no? Y tal, pues en otra ciudad o en otra comuna, a mí me interesaría irme allí, abrir, ¿no? Sí, imaginaros que el negocio va bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues este tipo de preguntas pues son las preguntas que puede, como ya estáis viendo, contestar el geomarketing, ¿no? Y que tienen que ver pues con la localización, tiene que ver también con la accesibilidad, ¿no? Como vamos a ver. Y bueno, pues si seguimos adelante en esta historia, pues lo que hace Esri es que nos pone pues un ejemplo para España, pero nosotros lo vamos a ver luego para Santiago de Chile, ¿no? Y de hecho, este va a ser vuestro ejercicio final. Vas a tener que reproducir pues este mismo ejercicio que aquí nos plantean de una manera bastante general, muchas cosas sin explicar de verdad para España, pero que nosotros vamos a ir haciendo paso a paso para Santiago y cada uno de vosotros tendrá pues una ciudad u otra comuna. O sea, cuando hablo de Santiago hablo de la comuna de Santiago, ¿vale? Luego lo veremos. Pero si seguimos con Esri, bueno, pues lo que hace Esri es proponer también, no sé, no tiene por qué ser muy grande o que ocupe demasiado, o sea, podría abrir pues en un local. Esta ciudad que estamos viendo aquí es la ciudad de Granada, es una ciudad del sur de España, la verdad es que es muy bonita, ¿no? Yo viví en Granada 6 años, con lo cual pues la conozco muy bien. Y bueno, pues el ejemplo que te estaban poniendo es que aquí donde está la estrella azul, pues hay un local que está vacío y te lo están ofreciendo o bueno, o después de hacer una búsqueda por la ciudad, pues te das cuenta de que puede ser un buen lugar para expandir el negocio y para abrir una nueva tienda, no sé, de telefonía, de cada uno que piense en lo que quiera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Se entiende, ay, perdón, que la empresa, en este ejemplo, la empresa no está presente en Granada. Por tanto, no tiene ninguna experiencia o referente en esta ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, habría que preguntarse si merece la pena abrir. Como digo, yo puedo usar la intuición y pensar, pues parece un buen sitio y tal, o si conoces la ciudad, como os decía, pues está en un lugar, pues que bueno, dentro de lo que es la parte antigua de la ciudad, pero ya como es una expansión un poquito más moderna, me encuentro gente o no sé, familias de estas características. Y si tú conoces la ciudad, tienes una información a priori o una gran intuición, pues adelante. Pero claro, ¿qué pasa si no conoces la ciudad o conoces los típicos tópicos, ¿no? Que a veces es lo que pasa. Pues hombre, habrá que verlo en profundidad si yo puedo abrir ahí, si voy a tener algunas posibilidades, ¿no? De éxito. Esa es la idea. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es una pregunta por los clientes. O sea, vamos a ir viendo, os voy a manifestar un poco de la cadencia. O sea, por un lado, la primera pregunta es, bueno, vamos a ver, se entiende que yo soy una empresa que, o sea, yo soy la dueña o estoy encargada, ¿no? De una empresa que en fin, que tiene locales abiertos, ¿vale? Y que por tanto estoy operando no en Granada, pero sí en otras ciudades, ¿vale? Te ponen el ejemplo de Sevilla, ¿no? Sevilla es una ciudad, lo veis aquí en la base de datos, ¿no? Sevilla es una ciudad muy, o sea, está cercana a Granada, ¿no? Es bastante parecida. Es verdad que Sevilla es una capital, es la capital regional de Andalucía, en el sur de España, pero la verdad ha sido muy a costa de Granada. Granada ha sido durante, pues yo diría años también una segunda capital, ¿no? O una primera, si queréis, a nivel cultural, ¿no? Muy importante y por tanto, claro, ¿cuál es la cuestión? Pues que Sevilla es parecida a Granada. Entonces, si yo tengo tiendas en Sevilla, ¿no? O tengo experiencia por algún negocio, pues a mí Sevilla me puede servir como mercado de referencia. Esa es la idea, ¿no? Por tanto, es importante cuando yo vaya a hacer un ejercicio de estas características, que yo voy pues, a una ciudad o voy a una comuna o a donde sea, ¿no?
donde no tengo experiencia y no conozco al 100% ese lugar, ni tengo, como digo, esa intuición, no, pues lo ideal sería poder contar con información propia de la propia empresa, ¿no? Eso es lo que está planteando ESRI en un lugar similar. ¿No? En este caso, bueno, pues te están poniendo el caso de la ciudad de Sevilla y te están preguntando por los clientes. Bueno, pues es una empresa que tiene una tienda en Sevilla y estos que veis aquí, uno por uno, las filas, pues son las personas, ¿veis? Están aquí con los nombres, son los clientes de la empresa, ¿de acuerdo? Y la dirección. Bueno, ya os podéis imaginar que teniendo un GIS o teniendo la posibilidad de geocodificar estas direcciones, pues rápidamente podría ponerlas sobre mapa, ¿no? Y entonces, pues ver dónde están los clientes. ¿Veis? Esta es la ciudad de Sevilla y aquí está nuestra tienda. Esta tienda es una tienda de verdad, como se estaba comentando. Y los puntitos azules, pues son los clientes de esta tienda, ¿de acuerdo? Estos clientes, pues son los que estaban en la hoja de cálculo previa, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es importante, disculpad, es importante, como digo, tener esta referencia de una ciudad similar o de si fuera una comuna o un barrio, lo que sea, pues de una experiencia de algo similar. O sea, por ejemplo, imaginaros que tengo experiencia, pero es un lugar rural, perdido en las montañas, pues hombre, realmente menos es nada, o sea, si tengo algo por lo menos, ¿no? como referencia, pero siempre me valdría menos para poder decir algo sobre una ciudad como Granada y un local en el centro urbano, pues hombre, siempre me diría menos que tener esta referencia que es en el pleno centro de Sevilla, ¿no? Bueno, no os dais cuenta porque no conocéis a lo mejor la ciudad, pero bueno, este es el centro de la ciudad de Sevilla y por tanto un lugar que podríamos decir parecido al de Granada. Eh, la siguiente pregunta es, bueno, por un lado los clientes, ¿no? Vale, ya los he localizado, ¿no? Pero por otro lado yo no solamente debería de saber dónde están, debería de tener información, que esa la tiene la empresa, sobre pues las compras, ¿no? O sea, lo que son, desde el punto de vista de la empresa, las ventas hacia esos clientes. Esta información es fundamental, por eso en la propia base de datos de Excel deberíamos de tener también alguna columna o algunas, pues aquí por ejemplo parece ser que es el importe facturado, ay, disculpa, que es que se me va, parece que es el importe facturado por años o algo así, no lo dicen, pero o en una línea, en cada línea de producto, o sea, es como que la empresa vende 3 líneas y entonces, bueno, pues tiene para cada cliente pues las ventas para cada una de las líneas, ¿no? Bueno, a continuación, por tanto, no solo es importante saber dónde están mis clientes, sino también tener una información sobre ellos y esa información fundamental son las ventas, porque yo al final lo que quiero es predecir cuál va a ser mi ingreso, cuáles van a ser las ventas en una ciudad nueva, en Granada, y si esas ventas van a compensar a los costes. Digámoslo claramente, eso es así, ¿no? Es a lo que vamos. Entonces, bueno, como en Sevilla tenemos la información, pues fenomenal, ¿no? Eh, entonces, a continuación, es decir, bueno, vamos a ver, sé dónde están los clientes, tengo información sobre esos clientes en Sevilla, sé dónde está mi tienda, que está ahí, ¿no? Pero resulta, ¿no? que nuestro ojo, como dice aquí, es curioso, ¿no? No siempre es capaz de capturar fácilmente los patrones geográficos, ¿no? Por eso, si hacemos un análisis de hotspots, lo que te dice es, vamos a hacer como un cambio, o sea, si os dais cuenta, vamos a ver si me deja ir atrás, vamos a hacer un cambio de lo que sería el análisis a nivel de punto. ¿Os acordáis que los datos espaciales se pueden representar como puntos, como polígonos, como líneas, ¿no? Siendo las líneas pues las redes, las carreteras? Bueno, pues ahora vamos un poco a tocar ese aspecto. Lo que nos dice Esri es, mirad, aquí pues los puntitos, incluso aunque los coloreáramos y pusiéramos cada punto de un color según el volumen de las ventas,
la verdad es que iba a ser complicado, así visualmente por lo menos, tener una idea de, bueno, pues dónde vendemos más y dónde vendemos menos, ¿no? O sea, qué clientes son los que hacen un mayor gasto en nuestra empresa, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Dónde están sobre todo relativo a la localización de la tienda? Entonces, lo que nos proponen es utilizar una capa es un nuevo mapa, ¿no? Pues aquí en España tenemos las secciones censales, ¿no? Que serían como las manzanas, ¿no? En Chile he visto que tenéis mapas de manzanas para las ciudades a nivel urbano y es con lo que vamos a trabajar. Entonces, bueno, pues en España lo que se utiliza, como digo, es el seccionado censal. Se utiliza el seccionado censal porque al igual que en Chile pasa con las manzanas, disponemos de alguna información de tipo sociodemográfica, sobre todo de población, de vivienda, ¿no? Y que puede resultar interesante. Pero en este caso, no vamos a utilizar por ahora esta información que viene de los censos, sino que sencillamente lo que queremos es poner encima seccionado, que no sé si son estas rayitas que vemos aquí, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es las ventas, ¿no? Vamos a otorgar, ¿no? Las ventas de cada cliente a su correspondiente sección censal, ¿no? Y bueno, en todo caso, ¿os acordáis que este es un Spatial Join de los que hacíamos en Geoda, ¿vale? Y se trataría en este caso de hacer este Spatial Join y si hubiera dos clientes, por ejemplo, dentro de la misma manzana, de la misma sección censal, pues pedirle, por ejemplo, que nos hiciera una media, ¿no? De manera que lo que ilumináramos no fueran los puntos, sino las áreas. Y por eso es por lo que aparecía el mapa aquí de los hotspots, ¿no? De los puntos calientes. Es lo que os decía. A ver. ¿Veis? Entonces, ¿cómo hemos logrado iluminar de esta manera o obtener este mapa? Este mapa representa las ventas, pero ya no vemos los puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como os he dicho, hemos asignado a cada sección censal, ¿no? El valor de las ventas del cliente que vive ahí o del grupo de clientes, serían entonces las ventas medias, y nos damos cuenta de en qué zonas de Sevilla, ¿no? Pues tenemos a los clientes que nos compran más, ¿no? Es curiosamente, justo alrededor de la tienda, precisamente no está nuestra clientela que más dinero se gasta, ¿no? O sea, esto lo voy a poner un poquito grande, como sería el Gran Sevilla, ¿no? Como el Gran Santiago, pues decir, aquí estaría el centro, el casco urbano, y luego pues municipios de alrededor. Bueno, entonces es interesante porque, como digo, estoy representando las ventas, pero ya lo hago en un mapa de capa poligonal, ¿no? Esto luego lo veremos porque lo vamos a hacer para Santiago y en el caso de Chile utilizaremos las manzanas, ¿no? como medida. Y entonces pues representaríamos las ventas a nivel de manzana. Otra variable muy importante es la variable de la proximidad, es decir, yo tengo a los clientes, ¿no? Pero lo ideal sería, si pudiera disponer de esa información, disponer de la información de las calles, no solamente de las vías ¿vale? Urbanas, de las calles, las carreteras, sino también para cada uno de estos segmentos, ¿no? Que estamos viendo. Este es un mapa de líneas, pues que yo pudiera tener, por ejemplo, el tiempo de viaje, el tiempo que se tarda de ir desde un punto a otro punto, por ejemplo, ¿no? Porque eso me permitiría saber cuánto tarda cada uno de los puntos, que son mis clientes, en llegar a la estrella verde. ¿Por qué queremos hacer un análisis de proximidad? Porque la proximidad, como otras variables que vamos a considerar, es una variable muy importante que estaría explicando las ventas. Hemos visto que no necesariamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el mapa previo, pues estábamos viendo por las zonas calientes, ¿no? Perdón, por el mapa de zonas calientes, que no siempre, ¿no? Los clientes que más dinero se gastan están cerca de la tienda. Pero bueno, sí que hay una cierta tendencia, por lo menos los que están aquí, ¿no? Y pudiera ser una variable interesante
no solo para Sevilla, sino para otras ciudades, como es el caso de Granada, como os decía. Entonces, lo que vamos a empezar ahora con el análisis de proximidad es a buscar variables que pudieran explicar, ¿no?, por qué los clientes de esta tienda de Sevilla, ¿no?, pues se gastan más dinero, o porque nosotros vendemos más a unos clientes que a otros, ¿no? Y como digo, una variable que no va a ser la única, estamos viendo que no es la única, seguro, por lo menos no es una variable maravillosa, sería la variable de la proximidad. Pero claro, ¿cómo hago yo este análisis de proximidad? Es un análisis que tiene que ver pues con tiempos de viaje o con distancias por lo menos, ¿no?, kilométricas. Lo ideal sería el tiempo de viaje, porque vemos que la ciudad, sobre todo en determinadas horas, puede cambiar muchísimo, ¿no?, lo que se tarde en ir de un lugar a otro, pues dependiendo, como digo, de la hora y dependiendo del tramo. Entonces, bueno, si queremos hacer esto con un nivel de detalle muy grande, utilizando Google Maps o utilizando ya un GIS más potente, podríamos hacerlo. Nosotros, en el caso de Santiago, ya os contaré cómo lo vamos a hacer. No, no es de la manera más perfecta, pero podemos hacer algo por lo menos, utilizar o intentar sondear la variable para ver cómo funciona. Bien, ¿qué sucede con este mapa? Bien, lo que hemos hecho es lo mismo que antes, es decir, en el análisis de proximidad, yo lo que tendría sería, pues por ejemplo, la distancia desde cada punto o el tiempo de viaje, ¿no?, desde cada punto a la estrella verde, ¿no? Pero sería muy interesante asignar, como hicimos antes con las ventas, en cada punto, pues ahora también con la variable de distancia o de tiempo de viaje, asignarle ese valor a su correspondiente sección censal, ¿no?, o manzana, en el caso chileno. Y entonces, pues claro, yo pasaría del mapa de puntos pues a un mapa de polígonos. Y entonces, bueno, pues yo tendría aquí que, bueno, pues como es lógico, ¿no?, las secciones que están más cerca en este caso, fijaros, no siempre las que están más cerca, porque hemos visto las claritas, pues sí, en general están cerca, claro, de la estrella verde, pero vemos que hay aquí algunas que no son tan claras. ¿Por qué son más oscuras? Porque a lo mejor, aunque parece que está aquí al lado de la estrella verde, pero a lo mejor no hay ninguna carretera o hay un río. Sevilla tiene río, ¿vale? Entonces a lo mejor pues está el río, o a lo mejor hay alguna barrera, ¿no?, que impida el que pues podamos pasar fácilmente de este lugar más oscuro a la estrella verde, ¿no? Y bueno, pues este sería pues el análisis o el mapa de proximidad. Como veis, pues claro, va de más claro, más cerca, a más oscuro, más lejos, ¿no? Esto no tiene mucho misterio, porque como veis, hay algunas excepciones, como hemos visto, porque es un mapa que está muy bien hecho, en el sentido de que está hecho utilizando tiempos de viaje. En el caso nuestro, para Santiago, veremos que a lo mejor no va a ser tan fácil. Bueno, tan fácil, va a ser fácil, pero quiero decir, no va a ser tan preciso, es la palabra que quería utilizar. Pero como digo, pues cuando no tenemos la máxima precisión, pues tenemos que buscarnos la manera, ¿no?, de obtener esos resultados. Y esta, como digo, es una variable que pudiera estar explicando las ventas. Por tanto, tenemos dos variables importantes, ¿no? Tenemos esta variable que es agregada por secciones censales, ¿sabes? Las ventas agregadas, ¿sabes? ¿Dónde están? No, el mapa de hotspots. Esta sería la variable, bueno, la distribución, ¿no?, de la variable principal, que es la variable de las ventas. Yo lo que quiero es explicar de qué depende, en un mercado que conozco porque estoy ahí, de qué depende, ¿no?, que esta tienda pues esté vendiendo más o menos a gente que se encuentra localizada a unas determinadas distancias, ¿no? Puede depender, pues no sé, es que también habría que ver a qué se dedica la tienda, si es una tienda generalista que vende al público en general, o es una tienda pues que está vendiendo a un determinado público en particular, ¿no? O con productos muy específicos. Y claro, evidentemente pues habría que hacer análisis que vayan más allá para luego buscar las variables explicativas, pero esta sería la variable a explicar, ¿no? Es la variable que yo quiero explicar y es la variable que yo quisiera predecir en Granada. Y en Granada voy a tener también una estrellita y quiero saber qué va a pasar alrededor, y lo más importante, quiero ver el total de las ventas, ¿no?, en la zona, y por tanto si me merece la pena o no pues abrir o no abrir un establecimiento nuevo en ese local
que me estaban ofreciendo. Pudiera ser que me merezca la pena abrir en la ciudad, pero en otro local diferente. Entonces, como digo, esta sería la variable de las ventas, la variable que quiero explicar, ¿no? Porque luego voy a hacer un análisis de regresión, ¿no? ¿Vale? En donde, o un modelo en donde yo voy a querer explicar esta variable a partir de otras, ¿no? Entonces, esas otras, ¿cuáles serían? Pues sería una de ellas la variable de accesos, que pudiera tener pues importancia o pudiera ser explicativa, o pudiera ser algo explicativa, no a lo mejor muy explicativa, ¿vale? Pero algo explicativa. Y luego, pues otra variable que puede ser interesante es la variable que me explique el mercado potencial. ¿Cuál sería el mercado potencial? El mercado potencial sería no solamente los puntitos son mis clientes, sería toda la gente que vive en esta zona de Sevilla, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, he representado una variable, no sé muy bien qué variable es, es la población. Esta es la variable de población, que la hemos puesto en color verde, ¿no? Y entonces, bueno, pues en verde más oscuro, pues tendré pues aquellas secciones censales donde vive más gente, hay una mayor densidad de población, y las zonas más claritas, pues donde vive menos gente, ¿no? Y la población, ¿por qué es una variable explicativa importante? Al menos a priori, hombre, porque allí donde hay más gente, yo esperaría pues que tener más clientes, ¿no? Y viceversa, en un lugar donde vive poca gente, pues es que a lo mejor tengo pocos clientes porque es que ahí no hay nadie, a lo mejor yo qué sé, lo que hay es una fábrica y alguien que cuida de la fábrica, por decir algo, ¿no? Bueno, entonces esta es una variable importante, y es una variable que ¿de dónde ha salido? Esta variable ha salido de los censos, de información pública, y esta variable sí que se refiere de verdad a estas áreas que vemos aquí, que son las secciones censales, ¿no? En Chile pues tendremos que hacer igual, habrá que buscar información del censo sobre las manzanas, ¿no? Y ver buena información que pueda ser útil para explicar las ventas. Una de esas variables es la población, que está prácticamente siempre, que existe, por supuesto, a nivel de manzanas, y que vamos a poder utilizar. Sin embargo, no todo es población, ni todo es acceso. Hay una variable muy importante, y a veces es muy, muy, muy importante, como es el poder adquisitivo. ¿Por qué tan importante? Porque es que va a depender, claro, del tipo de producto que yo esté vendiendo, ¿no? Entonces, para mostrar el poder adquisitivo, pues se utiliza, vamos a ver, bueno, una variable, vamos a ver, el poder adquisitivo. Se entiende que son sí, se entiende que es una variable de renta. En España, desde hace ya un año o 2 años, se está ofreciendo información de la renta de los hogares a nivel de seccionado censal. Y por tanto, lo que han hecho aquí en ESRI es tomar esta variable que está disponible para las secciones censales, y entonces ver dónde se encuentra la población con mayor renta. Porque lo mismo que pasa con la accesibilidad o con la población, es una variable que puede ser importante para explicar la variable de las ventas, ¿vale? No sé si os estáis dando cuenta de que yo voy a hacer el análisis explicativo a nivel de sección censal, ¿no? O en Chile sería a nivel de manzana. Es decir, yo partía de puntos, porque mis clientes son puntos, hasta la tienda es un punto. Sin embargo, de puntos he pasado a polígonos, no solamente por un motivo de visualización, porque es más fácil de ver, ¿no? Sino también, no solo está ese motivo, como digo, de visualización, sino también un motivo de homogeneización, porque yo puedo tener información no solamente de la empresa, sino la puedo cruzar con información pública, o más o menos pública, ¿no? Y por tanto, pues utilizar en una misma hoja Excel con unas mismas filas, cada fila sería una sección censal, pues variables pues que sean oficiales, y variables pues mías, ¿no? De accesos y de datos de ventas por clientes. Bueno, otra variable que también pues consideran aquí los de ESRI que puede ser interesante es la variable de las tasas de paro o de desempleo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues entienden que, aunque va muy unida a la variable del poder adquisitivo, ¿no? Normalmente pues aquellas zonas donde las tasas de desempleo son más elevadas tienden a ser aquellas donde el poder adquisitivo es menor, y viceversa, ¿no? Pero bueno, no siempre es así. Entonces, bueno, ellos estiman que podríamos incluir esta variable también como una variable
útil para explicar las ventas. Pues al final ellos llegan a una situación en la que se tiene la población, se tiene el poder adquisitivo y la tasa de paro, además de el acceso, ¿no? El tiempo de viaje. Y estas serían las 4 variables explicativas que se supone que nos tienen que explicar pues, las ventas, ¿no? Las ventas de los clientes de la empresa, ¿no? Y eso es lo que vamos a querer hacer. Una vez que hemos elaborado esas variables explicativas, las hemos visualizado, ¿no? Pues se trataría de realizar una regresión de tipo exploratorio, ¿no? Como veis, estos mapas que aparecen aquí elaborados, pues bueno, han tenido que ser elaborados para una correcta visualización, ¿verdad? Teniendo en cuenta la distribución de las variables, si se distribuyen normalmente o no. Entonces, a lo mejor ante la duda, o si hay diferencias, pues que una es más normal, la otra no, pues podemos utilizar, por ejemplo, un mapa de cortes naturales para todas ellas, de manera que pues, no utilicemos distintos tipos de mapas y creen confusión, ¿no? al lector o al que está viendo pues, los resultados. Aún así, como nos dice el texto, pues bueno, podemos visualizar cosas, pero tampoco podemos decir con claridad dónde estarían a partir de estas 4 variables, ¿no? Pues aquellas secciones donde están las ventas o estarían las ventas, así a simple vista, digamos, ¿no? Por eso es necesario realizar una regresión de tipo exploratorio, que le llaman. Se le llama de tipo exploratorio porque es un análisis de regresión que lo que busca es que haya altos niveles de correlación. Aquí lo que hace Esri es mostrarnos dentro de ArcMap, ¿no? Donde está el menú en el que, bueno, pues uno puede estimar esa regresión. Nosotros en Geoda veremos que también podemos realizar análisis de regresión y que existe un menú para ello, ¿no? Entonces, las variables tienen que introducirse y también tenemos que introducir, pues que no lo pone aquí, ¿no? Pero bueno, la variable principal era, como os decía, la variable de las ventas. Una vez que, porque aquí estarían los puntos, pues hemos pasado de puntos a secciones censales, ¿no? A hotspots, ¿de acuerdo? Este mapa antes me ha faltado decir que es un mapa peculiar, porque si os dais cuenta no tiene todas las secciones censales coloreadas. Está como la zona de Sevilla en color amarillo y luego solamente hay algunas secciones censales que están iluminadas. Esto es lo que vimos el otro día, un mapa lisa, ¿no? Es decir, un mapa en donde se ve patrones de autocorrelación espacial de tipo local y se ve donde se producen concentraciones de valores especialmente altas rodeadas de valores especialmente altos, que son estas zonas que están en rojo, ¿no? Y otras que son zonas bajas rodeadas de zonas bajas. Bajas me refiero de bajo nivel de venta, en este caso, ¿no? Y quedarían destacados única y exclusivamente, como estáis viendo, pues las zonas que son interesantes de cara al negocio, ¿no? Pero qué duda cabe que la variable que vamos a explicar es una variable que debería de adoptar y adopta valores, por supuesto, para todas las secciones censales, ¿no? Ya veremos qué pasa si, por ejemplo, estáis viendo que aquí hay algunas secciones censales que no tienen punto. Entonces, ¿cómo podemos representar las ventas en estas zonas? Obviamente, no vamos a poder y entonces tendremos que hacer alguna pequeña adaptación cuando hagamos el análisis de regresión para excluir las secciones censales donde no hay datos de la variable principal. La variable principal, insisto, es la que queremos explicar. Está aquí en forma de hotspots, pero podríamos haberla representado, ¿no? Esto lo vamos a ver claramente con un diagrama, con un mapa, perdón, de cuantiles o con otro tipo de mapa más adecuado, ¿de acuerdo? Porque la verdad es que así, pues bueno, es interesante, es bonito, estamos viendo el mapa de zonas calientes y frías, pero no estamos viendo el mapa de manera completa, ¿no? Y bueno, pues como decía, una vez que hemos elaborado estas 4 variables, la regresión exploratoria, es decir, la regresión que me va utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, me va a decir si estas variables explicativas son buenas variables para explicar las ventas, ¿no? Pues es esta ecuación que nos ponen aquí. Al final resulta que
las ventas, ¿no? Las ventas que se están realizando, por ejemplo, en estas zonas de la ciudad de Sevilla, ¿no? Pues dependen de la distancia de población y del poder adquisitivo. Aquí por el camino nos han contado que había una variable que no salía muy explicativa, que era la variable del desempleo. Probablemente no salía muy explicativa porque está muy correlacionada con el poder adquisitivo. Se parecen mucho en su distribución y entonces, pues los que conocéis econometría o análisis de regresión, os sonará la idea de la multicolinialidad. Ambas están realizando la misma labor, se están solapando y entonces pues hay que elegir una de ellas y la que se revela como más fuerte en el análisis es la del poder adquisitivo y por eso se prescinde del desempleo. Entonces al final nos quedamos con tres variables explicativas, que es lo que estamos viendo aquí en este análisis de regresión. Tres variables explicativas, perdón, sería la ecuación, que serían la distancia, la población y el poder adquisitivo. Y estos valores que vemos aquí, el 319, el 1821 y tal, serían el 1821, el 0,19 y el 0,001, serían los parámetros de impactos. Estos parámetros de impactos son los que se han estimado por el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Por el método estadístico. Y es lo que me dice, por ejemplo, en cuánto impacta o qué efecto tendría, ¿no? sobre sobre las ventas, ¿no? Por ejemplo, pues un kilómetro más de distancia, ¿no? Sería pues o sea, un impacto a lo mejor, pues no sé, de 18 euros menos, ¿no? Porque tiene un signo negativo. Es decir, aquí lo que nos están diciendo es que, claro, cuanto más lejos estemos, pues peor, ¿no? ¿Vale? Menos voy a vender. En cuanto a la población, pues es que no sé cómo estaría medida, supongo que en habitantes, entonces, bueno, pues una persona más en un lugar pues supone pues casi 0,2 euros, 20 céntimos de euro más en las ventas, ¿no? Digo yo, luego lo veremos para Santiago más claramente. Aquí lo que es muy importante es saber las unidades de medida, cómo están medidas las variables explicativas para poder entender los parámetros, estos números, ¿no? Porque los números están en relación directa con las explicativas, ¿no? Las ventas creo que eran euros, ¿no? Aquí lo pone, el término independiente está medido en las mismas unidades que la variable que quiero explicar, son euros, ¿no? Y entonces, pues, y el poder adquisitivo, pues es que no sé muy bien cómo está medido. Si está medido en euros, pues diría que por cada euro más de renta, ¿no? Per cápita en una sección censal, ¿no? Pues las ventas crecen en menos de un céntimo, ¿no? De apenas nada, ¿no? Pero claro, es que pues un euro más de poder adquisitivo también es muy poca cosa, ¿no? Ahora, si decimos por cada 1.000 euros, ¿no? Un incremento en 1.000 euros del poder adquisitivo, por ejemplo, al año, ¿no? En una zona o en un cliente, ¿no? Pues hombre, esto va a suponer, multiplico también por 1.000 este número, ¿no? Pues diríamos un euro más en las ventas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esto es la manera como digo, hay que ver cómo están medidas las variables, pero bueno, es la información que me están dando, por eso quería intentar averiguar un poco, ¿no? Cómo era esto. Y bueno, pues es esta información tan rica que a nivel matemático pues puedo saber el impacto que tendría la variación en una unidad, ¿no? O en un múltiplo de esa unidad de cada una de las variables explicativas sobre la variable que deseo explicar, que son las ventas. Pero es que esto mismo también me va a permitir, ¿no? Si yo tengo pues datos de poder adquisitivo, datos de población y datos de distancia para Granada, pues que los tengo, porque los de población y poder adquisitivo proceden de fuentes oficiales, como os decía. La distancia no, pero si conozco, porque sé dónde va a estar el local, ¿no? Pues podría hallar la distancia entre cada sección censal y este punto verde o este local, bueno, en Granada, ¿no? Y entonces yo podría tener las tres variables. Entonces, si yo tengo las tres variables, ¿vale? Yo podría utilizar todas las secciones censales de la ciudad o de la parte centro de la ciudad y calcular las ventas en cada una de esas secciones censales para ver las ventas totales que yo podría vender en un año, ¿vale? Por ejemplo.
si esto está planteado así. Y es el objetivo, ¿no? al que vamos. Entonces, bueno, yo me podría guiar, por supuesto, de mi intuición, pero hombre, el disponer de unas cantidades, ¿no? Ya cuantificadas, pues es muy útil, ¿no? Bueno, alguien dirá, ¿y este 319 euros qué significa? Bueno, en teoría, este es el término independiente, que no siempre tiene una fácil interpretación. En teoría sería, bueno, si la distancia fuera cero, o sea, yo estuviera justo viviendo, un cliente, ¿no? Que estuviera viviendo encima de la tienda, no sé, es una casa con departamentos pues en el de arriba, ¿no? Con población cero, es que son situaciones absurdas, porque o sea, si hay alguien que está viviendo ahí, pues no puede ser población cero, ¿no? Y con cero poder adquisitivo, ¿no? Pues las ventas serían de 319. Bueno, o sea, en este caso no se podría interpretar bien. ¿Por qué está el término independiente si a veces su interpretación no tiene un sentido? Está por motivos matemáticos, ¿no? Para preservar ciertas propiedades del modelo de regresión y por eso, aunque a veces pues, no tiene mucho sentido interpretarlo y no se le hace mucho caso, ¿no? Pero tiene que estar. Entonces, lo que sí que tiene importancia pues son estos impactos que veis aquí, si queremos ver pues, la importancia que tiene cada una de estas variables sobre las ventas, ¿no? Si yo lo que quiero hacer es una predicción, pues no haría más que sustituir los datos, ¿no? Aquí y obtener la información final. Como digo, esto vamos a hacer un ejercicio para Santiago y lo vais a ver. Aquí está todo puesto de una manera muy general, pero es importante que veáis todo el paisaje, pues para que luego cuando vayamos paso a paso, en el caso de Chile, pues no os perdáis o sepáis a dónde vamos, ¿no? Hombre, algo importante es saber que esta función que yo tengo aquí no me va a dar los datos de ventas de verdad, ¿vale? Me va a dar una estimación. Yo debería haberle puesto un gorrito aquí encima, ¿vale? O sea, porque estos datos no son exactamente los datos de las ventas de mis clientes que están aquí en rojo, ¿no? Aquí abajo. Sino que me van a dar unos datos que son los datos que estima este modelo. Entonces, claro, una medida de prudencia es ver, como tengo los datos de verdad y tengo los datos que me estima el modelo, pues ver la diferencia entre lo que pasa de verdad y lo que me da el modelo y esa diferencia sería el error que comete el modelo. Entonces, nuestro objetivo, claro, es que el modelo se equivoque lo menos posible, que las ventas estimadas se parezcan lo más posible a las ventas reales, pero eso no siempre es posible. Entonces, bueno, yo podría elaborar esa variable, ¿no? Para cada una de las secciones censales, pues yo obtendría un valor de las ventas y podría pues, restarlo, ¿no? Restárselo al valor original y obtendría otra variable que llamamos la variable de los errores o de los residuos, ¿no? Y yo la podría representar en un mapa. Y aquí tendría pues, representados los residuos. Los residuos pues, se utiliza un mapa con colores dispares porque los residuos suelen tener como media cero, o sea, el método de mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es que los errores por exceso se compensan con los errores por defecto. Entonces la media es cero y entonces yo voy a tener errores con valor positivo y errores con valor negativo. Entonces como que los errores con valor negativo se representan en tonos azules y los valores positivos pues en tonos pues calientes o rojos, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trataría es de preservar o de intentar que los colores rojos no estén juntos, o sea, que los errores no tengan autocorrelación espacial, esa variable, de manera que los colores rojos estuvieran juntitos y los azules también estuvieran juntitos, ¿no? Porque esto crearía problemas si alguno, pues seguro, ¿no? Ha estudiado econometría, sabe muy bien que los errores pues deberían de ser totalmente aleatorios. Entonces yo no debería de encontrar ningún tipo de estructura extraña. A nivel espacial, esa estructura extraña sería pues que las zonas con valores elevados en los errores estuvieran juntitas en un lugar, ¿no? de la ciudad y las zonas con valores bajos, ¿no? En este caso por el lado negativo, estuvieran también juntitas en otro lado de la ciudad. Esto es algo que en los errores hay que evitar, ¿no? Esta autocorrelación y lo que buscamos es la máxima aleatoriedad, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que te dicen es que aparentemente hay la aleatoriedad, bueno, hay que decir que la econometría de datos geográficos o econometría espacial, pues tiene también unos contrastes que me permiten ver si los errores tienen autocorrelación o no. Sería el equivalente a aquellos que
conocéis las series temporales, pues a lo que sería el test de Durbin-Watson, al test, en fin, hay otros test que este es el más conocido de autocorrelación, ¿no? Y que permiten saber pues, si existe correlación serial de series temporales. Pues aquí también hay contrastes, ¿no? Que me permiten decir si, bueno, lo que yo estoy viendo así a ojo, pues realmente es aleatoriedad o no lo es, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo parecido al test I de Moran, ¿no? De hecho, hay un test sobre los residuos que es un derivado del test I de Moran. Y es lo que veíamos pues, para variables normales, o sea, que no son los residuos o los errores de una regresión, pero es el mismo concepto. Entonces, bueno, pues una vez que te aseguras que los residuos se comportan de manera aleatoria y que yo, por tanto, puedo confiar, ¿no? Puedo confiar en esta fórmula, ¿no? Que hay aquí para poder estimar las ventas, ¿no? Pues entonces pues me vendría a estimarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo en Granada yo no tengo las ventas, claro, porque no tengo tienda, pero sí puedo saber el mapa de la población de Granada, donde se encuentra pues la población en la ciudad, la mayor densidad de población, ¿no? Mayor número de habitantes. Puedo saber también dónde están las personas que tienen mayor poder adquisitivo, ¿no? Dentro de lo que es la ciudad. Vimos que la tasa de desempleo no debíamos de utilizarla, por tanto no la vamos a mostrar. Y ahora vamos a ver cuáles serían las rutas hacia la tienda, ¿no? Y por tanto lo que sería el mapa de tiempos medios, ¿no? De acceso a la tienda desde cada uno. Estas serían las rutas en general, ¿no? Y esto sería los tiempos medios de conducción. Y entonces ya con estos datos, ¿no? Pues yo podría, aplicando pues el modelo que tenemos aquí, esta ecuación, para cada una de las secciones censales, yo aplico esta ecuación y obtendría lo que serían las ventas estimadas en Granada para cada una de las secciones censales, ¿no? Y entonces lo que se hace es, en cada una de las secciones censales, pues yo lo represento como ya es como si fueran clientes y lo que hago es pues poner en grande o en pequeño, ¿no? Pues es decir, el volumen o la dimensión, el tamaño de este mapa, de cada uno de los círculos, me está diciendo pues el volumen de las ventas, ¿no? Y si yo lo sumo todo, pues me salen 5.860.733 euros, ¿no? Que yo tendría que comparar con los costes que supondría pues abrir. Suponemos que esto es a lo mejor el dinero que yo ganaría en un año, en el primer año. Entonces, bueno, pues tengo que compararlo con la inversión que tengo que hacer y cuánto tiempo necesitaría para superar esa inversión y empezar a tener beneficios y si realmente pues puedo o no puedo, ¿no? Pues abrir esa tienda. Y se acabó. Esta es un poco la historia, a dónde vamos a llegar, ¿no? Y ahora se trataría pues, de ver esto para la ciudad de Santiago, ¿de acuerdo? Con un ejemplo y ver pues, qué habría que hacer, cuánto nos costaría, ¿no? Vamos a utilizar, como digo, para la ciudad de Santiago, suponiendo pues que yo tengo un negocio, ¿no? Allí, que ese negocio existe y que tengo unos clientes, ¿no? Y que para esos clientes pues tengo el poder adquisitivo de los mismos, ¿no? Y entonces pues tendría que buscar, pues como os comentaba, el mapa oficial de manzanas con los datos procedentes del censo, el último censo para Chile, y con información parecida a la que veíamos aquí, con población y demás, que pueda sernos útil para acercarnos o aproximar a la población, en la accesibilidad, que vamos a ver que no vamos a tener una información tan rica como tenían estos para Sevilla y para Granada, pero podemos hacer algo, ¿no? También aproximándonos y tampoco vamos a disponer del poder adquisitivo, pero pudiéramos utilizar variables que también nos ayudaran a acercarnos a esta realidad, ¿no? Que es el poder adquisitivo de la población. Y por ahora pues dejamos aquí esta grabación y luego continuamos con el caso, como os decía, el caso de Santiago.